Señor, usted tiene que entender que el Señor vino, Él vino. Tiene que entender que usted no tiene lo que Él dice que usted no tiene, porque eso es el que Él lo trae, porque usted no lo tiene. Usted no lo tiene. Pero yo digo, bien, ya pagué la casa, ya pagué el carro, ya tengo esto, ya pagué. Usted no lo tiene, usted no lo tiene. Sí. No es como Él dice que es, usted no lo tiene. Y dice que para que la tengamos en abundancia. Estamos hablando sobre la providencia de Dios, la providencia de Dios. Y a lo largo de estas 4 o 5 semanas hemos enseñado y hemos hablado que la providencia de Dios tiene características bien particulares, porque podría ser que sucedan cosas que no nos gusten, que no lo podamos entender como algo que viene de Dios. Tenemos que reconocer que por años, la mayoría de nosotros, la gran mayoría, excepto la gente que de alguna forma se ha integrado a Olivo Verde, al menos los últimos 2 o 3 años, se nos ha vendido una experiencia de Dios light, una experiencia donde Dios te sirve, Dios te apoya, Dios cumple tus propósitos y Dios cumple tus metas, anhelos y sueños. Yo no estoy diciendo que eso esté mal, pero tampoco es eso lo que Dios hace. Y tenemos que ser un poquito más sensatos y sinceros y un poquito más realistas en darnos cuenta que hemos tenido una mala imagen de Dios, que hemos tenido una imagen de Dios. A ver, ojo a la palabra, tengan cuidado con esa palabra. Hemos hecho un antropomorfismo, y hemos querido que Dios tenga características humanas para que Dios nos entienda y para que Dios nos bendiga y para que Dios nos tenga un montón de cosas. Lo interesante es que independientemente de la forma tan rara en que yo hablo y tan poco popular y tan poco aceptable, porque mucha gente dice que es que qué negativo. Bueno, yo no creo que necesariamente sea negativo. Yo lo que creo simplemente es que estoy tratando de que usted ponga los pies sobre la tierra y que de verdad Dios lo bendiga y Dios haga con usted lo que Él quiera hacer. Y eso es esencialmente lo que yo veo y entiendo. Entonces, tenemos que darnos cuenta que Dios está deseoso no solamente de poder cumplir su voluntad y propósito en nosotros, pero usted y yo necesitamos someternos a esa voluntad de corazón. Pero someternos a la voluntad de Dios no solamente es hacer ese terrible sacrificio de tener que ir al culto o tener que ir a la iglesia o tener que ser parte de la iglesia. No, el ser parte de todo esto, hermanos, implica que usted entienda que no se puede ser hijo de Dios. Todos queremos ser hijos de Dios. Ojalá se viniera un temblor allá y bien fuerte, porque inmediatamente todos ponemos los ojos en el Señor inmediatamente y nos damos cuenta de lo frágiles y vulnerables que somos. Y digo ojalá en el sentido de que nos pueda reconvenir de la actitud que siempre tenemos ante las cosas. Al hablar de la providencia de Dios, simplemente lo que estamos tratando es de lograr 3 efectos en mí. Primero, que es el que habla y habla y habla, y los que más hablamos somos los que más fallamos y somos los que más cuesta que entendamos muchas veces las cosas. Número 1, cuando usted entiende la providencia de Dios, usted sabe que toda su vida está en manos de Dios, pase lo que pase. Y ojalá ahí adentro, ahí en su corazón, haya dicho amén. Todo está en manos de Dios. Número 2, lo que está usted viviendo y pasando es porque hay algo en usted que todavía Dios quiere procesar en usted. Porque si lo procesa a partir de lo que usted cree que es bueno en usted, lo que usted está pasando en este momento no se compararía con el dolor, la angustia, el sufrimiento, lo que fuera que usted estaría pasando al ser procesado a partir de sus propios parámetros. Ojalá me entienda, porque esto no es un asunto simplemente de
No entendí, no, es que no entendí, póngale. A mí me decían, yo antes era tan burro, pero tan burro. Y llegó una profesora, doña Flor, y me decía, doña Flor, Federico, pero haga el esfuerzo, papá, haga el esfuerzo. Hermanos, y de verdad, qué vagos que somos en ese sentido. Si Dios nos procesara por las cosas que nosotros pensamos que tenemos bien o mal, no quedaría un pedacito de lo que estamos viendo en este momento de cada uno de nosotros. Por eso es mejor que Él nos procese en la forma en que Él nos procesa. Me estoy dando a entender. Número 3, al entender la providencia de Dios, me va a ayudar a mí a poder tener a Dios como soberano, dueño de todo, amo y señor de todo en mi vida. Y eso es lo más importante y lo más valioso de lo que tenemos que entender. Hace una semana dijimos, véalo, lo está viendo usted aquí, hace una semana dijimos, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué dijimos? El Señor, usted tiene que entender que el Señor vino, Él vino. Tiene que entender que usted no tiene lo que Él dice que usted no tiene, porque eso es el que Él lo trae, porque usted no lo tiene. Usted no lo tiene. Pero yo vivo bien, ya pagué la casa, ya pagué el carro, ya tengo esto, ya pagué. Usted no lo tiene, usted no lo tiene. Sí. No es como Él dice que es, usted no lo tiene. Y dice que para que la tengamos en abundancia. Y esa abundancia implica el propósito de Dios. La abundancia implica que podamos vivir cada momento de forma intensa, significativa, cada momento con un propósito. Eso es lo que hemos analizado de la semana pasada. Lo que analizamos también la semana pasada fue que conocer a Dios no es suficiente. No es suficiente, hermanos. El acuerdo positivo no es suficiente. Vimos un caso en la Biblia, Juan 3:3, el famoso Nicodemo. Le dice, maestro, usted es una cosa impresionante. Impresionante, nunca hemos visto hacer milagros y cosas como las que usted hace. Juan 3:3. Sabemos que usted viene de Dios, le dice. Sabemos que usted viene de Dios, sabemos que es un hombre de Dios, sabemos. No sirve estar de acuerdo. No sirve, hermanos. No sirve. Usted tiene que darse cuenta que la realidad de Dios en cada uno de nosotros no es un asunto de si a usted le parece o no. Usted necesita ser llevado a partir de un discipulado, de un proceso. Usted necesita que se construya la identidad y la personalidad de Dios en usted y en mí. Todos necesitamos eso. Lamentablemente el modelo de nuestras iglesias es un modelo muy conveniente, muy dominguero, muy fácil. Y entonces cuesta mucho. Yo le doy infinitas gracias a Dios por esto de Zoom, los miércoles en la noche, que estamos reunidos. ¿Por qué? Porque esto nos está formando, hermanos, a todos. Siguiente, ¿qué vimos la semana pasada? Bueno, que una moral personal no es suficiente. Una moral personal no es suficiente. ¿Cómo sé yo que necesito evaluar mi salvación, mi fe? ¿Cómo sé yo que yo necesito evaluar la condición en la que yo estoy? ¿Por qué yo necesito hacer una evaluación de mi fe, de mi salvación, de lo que yo verdaderamente creo? Bueno, porque soy de las personas que todo lo fundamenta en el pasado. El pasado es así, el pasado es así, el pasado es así, el pasado es así, el pasado es importante, el pasado me hizo ver esto, me hizo vivir lo otro. Estoy viendo la pantalla y viendo aquí a Johan, a Stephanie, a Loruama, a Adolfo, a Wagner, creo que es el esposo de Jitsa, a Rosy, a Drúbal, hermanos, hagámonos una evaluación. Si la responsabilidad de todo lo que yo vivo, o entiendo, por lo menos la responsabilidad de cómo yo puedo pretender entender hacia dónde voy, al menos lo ubico en función de saber que Dios quiere algo de mí, no para hacerme mejor o más bueno, sino porque Él sabe qué es lo que yo necesito, sabe qué es lo que yo voy a hacer en el futuro. Si yo soy de los que le echan las culpas a los genes, y la culpa es de los genes y la genética y mi papá y los Zamora y los Acuña y los Chavarría y los Carlitos cumpleaños un día de estos, Dios te bendiga, Carlitos,
Este, hermanos, por favor, o sea, si vamos a seguir hablando de que nosotros somos producto del pasado y la psicología, fíjense que ustedes que la psicología tiene 200 años de haberse inventado, y yo estoy hablando de cosas que tienen 2000 años de estar escritas, y le hacemos más caso a la autoestima y a la psicología y a la sanidad interior y al pasado y aquí que allá, que a las verdades de Dios que nos harían una persona sana, competente, una persona efectiva y una persona muy servicial. Número 3, yo necesito revisar mi salvación, mi fe. Yo necesito revisar mi creencia, sobre qué estoy fundamentado cuando yo le pongo la responsabilidad a las circunstancias. Y todo es culpa de las circunstancias. Todo es culpa de las circunstancias. Aparentemente estamos en un proceso en donde es muy probable que debamos entregar esta casa donde estamos y entonces vamos a tener que correr otra vez con el tema de conseguir casa y ese tipo de cosas. Y bueno, es muy, muy aburrido, muy feo, muy cansado, pero nos toca hacer esto y circunstancialmente pienso que de alguna forma, a pesar de que es bien feo, aburrido, cansado y caro, tenemos que aprender de lo que sigue para saber qué es lo que Dios, a dónde Dios nos quiere llevar y qué es lo que tenemos que aprender. ¿Cuál es la etapa que viene? ¿Cuál es la etapa que sigue? Hermanos, vieran que la prédica llegaría hasta aquí, hermanos. Suficiente. Si Dios está esperando de usted que sea una persona que esté funcionando dentro del cuerpo de Cristo, que usted sea una persona que tenga claro que la vida de Dios es la única vida que existe. Si usted está en una posición en donde genuinamente su prioridad es Dios, pues entonces de alguna forma, pues hasta aquí llegaría la prédica. Pero la verdad, hermanos, es que necesitamos revisar todo esto. ¿Por qué? Porque la responsabilidad, cuando empezamos a evadirla, cuando empezamos a decir esto no tiene nada que ver, nada es conmigo, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que hacer una revisión importante para darnos cuenta de que la forma en que vemos las cosas es muy diferente a como Dios las ve. Y todo inicia, como dijimos la semana pasada, todo inicia a partir de las falsas enseñanzas con respecto a la fe. Se dice, por ejemplo, que la fe tiene que ser una fe ciega, una fe incondicional, una fe, perdónenme la palabra, tonta. Entonces la gente le dice, hay que estar en un lugar donde se muevan los milagros, el poder de Dios y el montón de cosas. Pero ¿por qué no se mueve el poder de Dios todos los días en la misma gente? ¿Por qué llevamos gente con este y este padecimiento y se nos mueren? ¿Por qué es el poder de Dios? El poder de Dios es selectivo. Dios quiere más a unos que a otros. Qué peligroso, hermanos, estas cosas. Pero entonces noten que para entender estas cosas y hacer esta evaluación y hacer esta interiorización y preguntarnos a nosotros mismos cómo yo me estoy viendo, qué es lo que yo estoy viendo, cómo yo estoy entendiendo la realidad de la providencia de Dios en mi vida y qué tan niño soy. Es que algunos seguimos lidiando con las mismas cosas toda la vida y seguimos luchando con los mismos problemas del tema del bendito carácter y que soy muy enojona y muy chichosa y muy amargada y por todo me enojo y entonces mi marido se obstina, mi mujer se obstina y yo, mi fulano se obstina y mis hijos dicen que yo soy muy enojona y muy regañona y que por todo regaño, por todo aquí, por todo allá, hermanos, y la verdad es que sí, o sea, hay que ponerle atención a todo esto, pero más que todo, a lo que hay que ponerle atención es que el Señor nos tiene a todos en una realidad donde nos lleva a una misma dimensión y es la imagen de Cristo, a todos. La única personalidad visible por Dios en la vida de cada uno es la imagen de Cristo, no la de nosotros mismos, mejorada o superada. La gente dice, por ejemplo, que la fe es un sentimiento. Donde yo sentía aquel juerzón, ¿verdad? Aquel juerzón, donde yo sentía aquella cosa, ¿verdad? Y yo sentía aquel fogonazo así, como una llama, como un fuego que me quemaba. Y me pongo a contar la experiencia. Yo asocio eso con fe. Y le digo a la gente, esa es mi experiencia de fe. Dicen, la fe es un sentimiento. ¿Qué más dicen? Véalo aquí, véalo aquí. Véalo aquí, se me enreda el dedo. Cante lo que sea, diga lo que sea, haga lo que sea, porque mientras usen el nombre de Dios, entonces
Eso es de Dios, qué bueno, qué lindo, ay, sí, qué bonito. Ve, a mí, mientras estén hablando de Dios, todas las cosas nos llevan a Dios. Tengan cuidado, hermano. Tengan cuidado. Una persona no volvió nunca más a la iglesia porque se dice que se está reuniendo allá en un lugar con un grupo de la denominación romana, y que es una experiencia muy linda. Le digo, está bien, todo eso está muy lindo, pero no tiene nada que ver con Dios. No tiene nada que ver con Dios. Y estas son las cosas que vamos armando a partir de los criterios populares que las personas tienen sobre la base de la fe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que sustituir? ¿Qué es lo que tenemos que tener claro para darnos cuenta cuál es el orden? ¿Cómo yo veo las cosas? Bueno, la fe, dice la palabra, la fe no es consecuencia ni de milagros, ni de brincos, ni de sustos, ni de saltos. La fe es consecuencia del oír. Ojo, el oír. Pero no oír cualquier cosa. Dice que yo tengo que disponer mi corazón a querer oír la palabra de Dios y que la fe no va a aparecer, la fe no va a aparecer, y muchas de las actitudes que usted y yo tenemos, que son actitudes pasivas, negligentes, indiferentes, son simplemente la ausencia de fe. Y no hay fe porque yo a usted no lo puedo comprometer en nada, porque para usted es más, como me dicen a mí, conmigo no cuente, yo voy una vez al mes y conmigo no es suficiente para mí, es suficiente para mí. Y ese tipo de expresiones a mí me duelen muchísimo. ¿Por qué me duelen? Porque luego me la recuerdan y me dijo, me acuerdo el día que le dije a usted que yo tenía tiempo para una vez al mes y ahora me doy cuenta que necesito todo el tiempo de Dios para mí. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y que lo que destapa el oír es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces, aquí hay una dinámica en donde si hay palabra de Dios, véalo al revés, vamos al revés. Si hay palabra de Dios, se abre el oír. Y si se abre el oír, entonces hay ¿qué? Fe. ¿Lo ven para atrás? Hermanos, y esto es algo fundamental, algo que nosotros todos tenemos que verlo en una perspectiva con responsabilidad en este sentido. ¿Qué más? ¿Qué es lo otro que tenemos que sustituir? Nosotros creemos y entendemos las cosas en otro nivel y de otra manera. Por eso es que nosotros no usamos la filosofía del mundo para entender las cosas de Dios. Escúcheme, póngame atención, póngale cuidado a esto que le estoy diciendo. Todas las cosas de Dios, es que la Biblia es muy buena. La Biblia no es buena, es el único libro que hay. No tiene nada con ser bueno o ser malo. Es la única oportunidad, el único pedazo de cielo que tenemos aquí en la tierra. Y sobre la base de esa filosofía, la filosofía popular, la base popular de la filosofía, la gente tiene pensamientos sumamente populares y generales. Yo no le hago daño a nadie, mientras uno tenga salud, uno está bien, yo no estoy hablando mal de nadie, yo no, y la gente usted la ve constantemente aplicando su filosofía de vida a las cosas de Dios, diciendo Dios es bueno, Dios no condena a la gente, Dios no está viendo a ver por qué nosotros andamos por fe y andar por fe no es andar haciendo cosas extrañas, sobrenaturales, raras. La palabra sobrenatural en sí misma la palabra sobrenatural es una palabra complicada porque no habla de lo natural de Dios, sino de lo que de lo que no tal vez proviene de Dios. Es una palabra interesante, hay que ponerle cuidado a esa palabra. Pero yo quisiera que esta mañana usted le ponga atención a que la Biblia dice, a que es más importante lo que la palabra dice
que lo que usted piensa con respecto a su vida, a sus relaciones, a su dinero, a su casa, a su futuro, a su carrera. Es más importante lo que la palabra dice, no porque sea más importante, es porque es la única razón, la única respuesta que hay para todas las cosas. Al decir andamos por vista, no es que hacemos cosas tontas o estúpidas. Y entonces, yo voy a hacer como parecía un hombre ahí, pasándole la lengua, le pasaba la lengua a los anaqueles en un supermercado. Yo no le tengo miedo al COVID. El COVID a mí no me va a hacer nada. Hay gente bien tonta. No se trata de esas cosas, mis amados hermanos. No se trata de eso. Se trata de que usted sepa que es que bueno, le dicen a uno, ¿verdad? Uno no puede ser menso. Uno tiene que ser manso y entregarse al Señor, pero no menso. Yo no entiendo eso. En algunos casos, Dios nos pide simplemente que agachemos la cabeza, bajemos el moco y humildemente sirvamos a una persona que nos está haciendo daño, que nos está maltratando, que está abusando de nosotros. Segundo libro de Pedro, lo hemos analizado aquí, lo hemos analizado una y muchas veces. Por fe andamos y no por vista. La fe tiene que ser suficiente en nosotros para poder caminar sobre la vida y andar sobre la vida, creyendo que lo que estamos creyendo y viviendo y sabiendo qué es lo que creemos es lo único que necesitamos para vivir. La economía de Dios en el principio de lo que implica cómo Dios funciona es mi única razón de ser. Vea. Y la tercera cosa que esta mañana tenemos que darnos cuenta, y aquí es donde vinculamos la salvación, vinculamos la fe, vinculamos la realidad de las cosas. La fe bíblica nunca está sola. ¿Por qué? Bueno, testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Note que, creo que este es Pablo, está haciendo, o está Lucas mencionando que el arrepentimiento y la fe en el Señor van de la mano. Fe sin arrepentimiento no sirve, es un engaño. Porque si no, usted lo que va a hacer es tener fe en las cosas que usted quiere hacer o como usted las quiere hacer. Dios no está para truncarle a usted la vida y los procesos en su vida. Dios no está para que usted fracase ni ese tipo de cosas. Pero la verdad es que usted, muchas de las cosas que va a emprender o está emprendiendo no van a alcanzar las cosas porque usted no está caminando en función de lo que Dios busca que usted sea. Usted está en función de lo que usted quiere tener, no ser. Dios está en función de lo que usted quiere ser, hermanos. Y la mayoría de nosotros, empezando por este cabezón que está aquí, somos de las personas que nos gusta tener antes que ser. Eso es lo más importante. Fede, sí, tenemos adelante. La imagen un poquito congelada, va como atrasada. ¿El audio está bien? El audio está bien, es la imagen. Ok, vos estás grabando, ¿verdad? Sí se está grabando. Sí. Voy para ver esto aquí. Es que el internet está, bueno, bendito Dios, una de las cosas que son importantes para poder dejar esta casa es que también aquí no, el internet es una cosa terrible. ¿Qué más? Véalo. Capítulo 55, verso 6 del libro de Isaías. No se preocupe si no se ve, si se pegó, ahorita se arregla, pero lo importante es que usted oiga la referencia y ahora la busca, ahora aparece por ahí. Capítulo 55, verso 6. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Vean qué condicional. Note, por favor, que lo que le estoy diciendo es condicional. Busquemos al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras se cercano. Quiere decir ahí que podría ser que habrá un momento en que Dios no se deje encontrar. Bueno, eso es lo que dice la palabra.
llamémoslo mientras esté cercano. Quiere decir que habrá momentos en que él va a estar largo. Bueno, eso es lo que dice el texto. Eso es lo que dice el texto. Si se cayera la señal, si se cayera o se perdiera la señal, quédense ahí. Quien está controlando la reunión es Pau y yo simplemente lo que tendría que hacer es volver a entrar, tranquilos. Entonces dicen, busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. Verso 7, capítulo 55 del libro de Isaías. Dice, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de él recibirá misericordia. Entonces noten que este ejercicio de la fe asociada con el arrepentimiento no es un ejercicio del Nuevo Testamento, una idea de Jesús, que se le ocurre a Jesús, porque es que a Jesús se le ocurren esas ideas raras, ¿verdad? No, noten, hermanos, que es algo en donde lo que el Señor está tratando de hacernos entender, de hacernos ver, es que la fe sin arrepentimiento, la fe implica que usted esté vacío, que usted deje de estarse justificando, que usted simplemente acepte que usted es vago, que a usted le cuesta, que usted no quiere las cosas de Dios, que a usted le cuesta, que usted no puede ser persistente, perseverante. De ahí empieza nuestra lucha en estas cosas y de ahí es donde tenemos que empezar a ver las cosas con responsabilidad en este sentido. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa, como lo vemos en el capítulo 6, verso 1 del libro de Hebreos, que ahí le llegará en algún momento, dice, por tanto, noten que el autor de Hebreos dice que inclusive la fe y el arrepentimiento van juntas, pero que además es un rudimento. El problema con la conversación mía esta mañana es que les estoy diciendo que algunos ni siquiera llegamos a ese rudimento. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Y vemos la asociación de la fe con el arrepentimiento. Y fe sin arrepentimiento es engaño, hermanos. Estamos engañados. Estamos pensando que nuestro Dios de las tres caídas, tatica Dios, nos va a sacar adelante, nos va a ayudar. Dios ha visto. No, hermanos, dejémonos de cosas, porque en ese sentido lo que Dios quiere es formar nuestro corazón. Perdón lo teórico de este mensaje esta mañana, pero para mí es muy importante que todos tengamos claros que la base esencial de cómo Dios ve el tema de la fe es sobre una responsabilidad. ¿De qué empezamos hablando? De la responsabilidad. ¿En qué se basa mi nueva responsabilidad? En la fe. Dios es soberano, Dios controla todo, Dios, la provisión de Dios, la providencia de Dios es todo, pero yo voy a ser juzgado y voy a ser trazado y voy a ser procesado por mis actos. Así es. Paso 1, hay una responsabilidad que necesito algún día decir qué va a pasar conmigo, con mi vida, con mis hijos, con mi familia. Número 2, tiene que haber un arrepentimiento. Y número 3, tiene que haber fe. O si usted quiere, ponga la fe, después ponga el arrepentimiento. Yo no tengo problemas con eso, pero sepa que van juntas. La fe con el arrepentimiento van juntas. Y ese modelo tenemos que entenderlo en función de esa realidad. Muy complejo, muy complejo. Terminamos como terminó la semana pasada, viendo el tema de la providencia de Dios, entendiendo que el texto dice, vean qué interesante, el texto dice, ¿cómo está usted? Trabajado y cargado, pero vean el sarcasmo del Señor para mostrarnos las cosas. Vean que hay un sarcasmo interesante. Dice, vengan
los trabajados y cargados. ¿Por qué? Vengan los que están frescos y descansados, ¿van a venir? Y no, no van a venir, ¿qué van a venir? Carguen mi yugo y aprendan de mí. Entonces dice, vengan los que están trabajados y cargados. Ya están trabajados y cargados, pero dice, a pesar de estar trabajados y cargados, tienen que cargar el yugo del Señor. Sé que la imagen está pegada, ahorita se les actualiza, pero no se preocupen. Yo creo que ahora cuando les mandemos la grabación se va a ver la imagen bien. Vengan los que estén trabajados y cargados. Ok, ¿quiénes son esos? De los menos, porque no todo el mundo lo reconoce. De hecho, el Señor lo dijo, yo vine para los que necesitan médico. Eso sí, yo los recibo si reciben mi carga. Yo los recibo si reciben mi carga. Carguen mi yugo y aprendan de mí. ¿Cuál es el fin de esto? Y dice, el descanso. Entonces, amados hermanos, yo creo que esta mañana lo primero que tenemos que hacer en esta reflexión que estamos haciendo sobre la palabra tiene que llevarnos a entender que la providencia de Dios en la salvación implica una fe inteligente, una fe que manifieste ya se les actualizó la pantalla, el arrepentimiento. Arrepentirse en la Biblia es pensar de otra forma. Arrepentirse en la Biblia es pensar de forma diferente. Y muchas de las cosas, buenas o malas que usted ha hecho, Dios a usted no lo ha metido en eso. Ahora no lo ponga como excusa para decir que usted tiene que ir poco a poco. Déjese de justificaciones. Usted tiene que ir al tiempo que Dios quiere que usted vaya para que usted pueda ser útil en lo que Dios piensa que usted es útil. Y se lo digo para que alcancemos descanso, hermanos. Véalo, ahí está diciendo el texto, para que alcancemos descanso, ahí en esta parte. Aquí, en la pura esquina, véalo ahí. Aquí. Ahí, descanso. Y pedirle a Dios que genuinamente nosotros podamos ver las cosas con responsabilidad y no demos todo. Ahora que ganó el equipo de Tibás, me hizo mucha gracia los memes y las publicaciones que hacían, decían, no den todo por repartido, no den todo por un hecho. Bueno, es igual, la gente da que yo ya soy parte, yo ya estoy ahí, yo ya soy miembro de, yo ya logré, cuidado. Lo importante aquí es que usted entienda que yo no estoy hablando de religión, yo estoy hablando de la vida de Dios, y la vida de Dios se fundamenta en las cosas de Dios. Y eso es lo que esencialmente tenemos que tratar. Regálenme un segundo. Espero que puedan repasar este tema. El tema de la fe siempre tiene cierta polémica en el sentido de que el tema de la fe está muy manoseado, hermanos, muy manoseado. Siempre se ve en las cosas de una forma muy, muy sencilla. Y lo es, realmente lo es, si hay arrepentimiento. Pero si no, lo que estamos alimentando es una fe basada en una perspectiva religiosa, en donde lo que estamos buscando es que Dios sea nuestro benefactor. Y de eso no se trata. Señor, te doy gracias en esta mañana por la familia Hernández, por doña Pris Mora, por Judy, por Fray, Señor, por el tío Vini que está con nosotros.